¿Me oís todos? Ahí al fondo, ¿se me oye? Bueno, muy bien, gracias. Bueno, gracias por aguantar hasta ahora. Ya no son... Bueno, si hablo muy despacio seguro que alguno se queda dormido, pero bueno. Gracias por aguantar, gracias por estar hoy aquí, la verdad es que es un placer. Estuve el año pasado y bueno, cómo ha crecido esto ya se nos va quedando pequeño, yo ya no sé dónde nos vamos a meter el año que viene. En fin, mi nombre es Carlos, soy arquitecto de soluciones de AWS. Tengo el placer de contar hoy con Alejo, de nuestros amigos de NetQuest. Hoy vamos a hablaros un poco de bases de datos gestionadas y un poco bueno, las opciones que tenemos dentro de la plataforma, empezando un poco por cuál es el razonamiento por el que nosotros decidimos pues empezar a construir esta serie de servicios, ¿no? Entonces, bueno, podemos ir empezando. Básicamente, el razonamiento al final es que cuando... Bueno, inicialmente todos conoceréis EC2, ¿no? Al final uno de los primeros servicios que lanzamos fue EC2. Y bueno, a la hora de hablar de base de datos no es nada nuevo, no es ninguna novedad, es algo que llega en el mercado pues de décadas, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando uno lo montaba en su infraestructura, pues tenía una serie de responsabilidades, desde enracar los servidores hasta parchear el sistema operativo, parchear el software de la base de datos, configurar la alta disponibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Ya con EC2, pues una serie de tareas relacionadas con la gestión de estas bases de datos pues, se podían delegar en AWS, ¿no? La instalación del sistema operativo pues ya nos encargábamos nosotros, el mantenimiento del servidor, enracar los servidores, bueno, todo el mantenimiento de un data center pues recaía en nuestro lado, ¿no? Pero bueno, nosotros desarrollamos nuestro roadmap siguiendo un poco lo que nos dicen los clientes y al final, bueno, pues una de las cosas que nos decían con más insistencia es que querían pues delegar más tareas en AWS, pues que querían un poco más de abstracción. Ahí lo que hicimos fue empezar a construir una serie de servicios gestionados de bases de datos donde básicamente tomábamos control de muchas más tareas, como es el escalado, la alta disponibilidad, los backups, actualización de softwares, parcheos, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, gestionar una base de datos pues tampoco es tan difícil, ¿no? O sea, de hecho, en todas las empresas pues siempre hay uno o varios DBAs que se encargan de esta tarea y llevan haciéndolo años, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que es una tarea que consume mucho tiempo. Entonces, ¿tiene sentido dedicar tanto tiempo a la gestión de una base de datos? Pues en la mayoría de los casos no, ¿verdad? A no ser que tengas una empresa de base de datos. Entonces, bueno, puede tener sentido. Entonces, bueno, una vez tomada esa decisión de ayudar a los clientes construyendo esa serie de servicios gestionados, pues hemos ido creciendo de manera importante y construyendo una serie de servicios con muchas funcionalidades. Y bueno, aquí tenéis un ejemplo de lo que dice Forrester sobre digamos, el espectro de bases de datos gestionadas que hay ahora en el mercado, donde bueno, pues AWS tiene una posición bastante fuerte y tenemos una buena variedad de servicios que vamos a ver hoy. En concreto, los que vamos a ver hoy son estas bases de datos que tenéis aquí. Una base de datos o unos motores de base de datos transaccionales, nuestro servicio de RDS, Relational Database Service. También vamos a hablar un poquito, unas pinceladas de DynamoDB, que es nuestra oferta no SQL, es un servicio que se construyó desde abajo para solventar los problemas que tenía de escalabilidad Amazon.com. También vamos a hablar de Amazon Elastic Cache, una base de datos en memoria, tipo clave-valor. Y luego también vamos a hablar de Redshift, que es una base de datos orientada a tipo Data Warehouse, ¿no? Columnar y con optimización para escala petabyte. Entonces nosotros, al final, dentro de la infraestructura de AWS ya hemos construido más de 90 servicios a día de hoy y esto es en base a una estrategia. La estrategia de que entendemos que no todos los problemas se solucionan con una misma herramienta. Quizás esto es algo en el pasado donde podías tener una sola aplicación que solventaba muchos problemas. Nosotros verdaderamente entendemos que hay que romper esos problemas en pequeños servicios y utilizar cada uno de esos servicios siempre que lo necesitemos, ¿no? Al final también, a la hora de seleccionar bases de datos, tenemos que considerar ciertas cosas para ver un poco cuál de nuestras soluciones encaja mejor.
como puede ser el tamaño de la base de datos, qué tipo de actividad voy a tener en esta base de datos, qué tipo de queries voy a lanzar, cómo es la escalabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a empezar hablando un poco del servicio de base de datos relacional, que es, digamos, uno de los servicios más populares dentro de la infraestructura de AWS. Es un servicio totalmente gestionado, donde ofrecemos diferentes motores de bases de datos transaccionales, como puede ser Oracle, SQL Server, MariaDB, MySQL, Postgres y también nuestro propio motor de base de datos relacional, que es Aurora, que a día de hoy ya está con soporte para MySQL y soporte para Postgres, ¿no? Aurora, para que os hagáis una idea, es el servicio que más rápido ha crecido en la historia de AWS, para que veáis un poco el éxito que está teniendo, ¿no? ¿Dónde funciona una base de datos relacional? Pues básicamente en cualquier tipo de aplicación, en videojuegos, en herramientas de reporting, websites, tiendas de e-commerce, o sea que en realidad es una base de datos que, oye, pues encaja en prácticamente cualquier tipo de caso, ¿no? Dentro de la matriz de funcionalidades que tenemos en RDS, pues va variando un poco en base a las limitaciones o ventajas que tiene un motor frente a otro, ¿no? Aquí podéis ver, por ejemplo, que el máximo tamaño de almacenamiento en la base de datos de Aurora son 64 terabytes. Pero bueno, también podéis ver detalles como el tipo de máquinas que podemos utilizar, etcétera, etcétera. En RDS el escalado vertical es extremadamente sencillo. Es a través de la consola ir a modificar una instancia de base de datos, seleccionar el tipo de servidor que quiero y aplicar los cambios. Así de sencillo, ¿no? No tenemos que hablar con nadie ni aprovisionar nuevo hardware. En realidad es algo que es cuestión de minutos, ¿no? Esto antiguamente pues tenía sus retos. Si querías hacerlo en un entorno tradicional, pues oye, pues a lo mejor tenías que hablar con la gente de tecnología, tenías que ver si teníamos capacidad, a lo mejor había que encargar un hardware nuevo. Bueno, pues esas cosas, aunque sea escalada vertical, ya está, son cosas del pasado. A la hora de seleccionar la capa de almacenamiento, también tenemos 3 opciones. Desde la opción más económica con discos duros magnéticos, donde básicamente bueno, pues pensamos en los workloads de tipo de test o preproducción, entornos que son muy sencillos y que tienen poca actividad de acceso a disco, ¿no? Tenemos luego también las otras 2 opciones que están basadas en discos duros en estado sólido, donde básicamente bueno, pues puedes elegir entre las de propósito general, que serán la mayoría de los workloads, y luego los que ya requieren, por sus características concretas, porque es una base de datos en producción o porque tiene mucha carga, pues el almacenamiento de tipo IOPS aprovisionados, donde yo puedo definir qué rendimiento espero del disco, hasta una cantidad de 30.000 IOPS. Otra funcionalidad interesante que tiene la base de datos, el servicio de base de datos RDS es la alta disponibilidad. Si habéis hecho esto en un entorno tradicional, bueno, pues sabéis que esto tiene sus retos, ¿no? Hay que configurar la replicación, hay que configurar una monitorización activa que, bueno, pues que en el momento que haya un fallo en la base de datos principal, pues haga todo ese cambio y promocione el segundo nodo a primario. Entonces, bueno, todo esto es algo muy sencillo porque es una opción, es un checkbox que puedes activar en el servicio de RDS. De esa manera, nosotros lo que hacemos es todas esas tareas de vigilar, monitorizar el entorno. Si hay cualquier fallo en la primaria, pues lo hacemos el cambio automático y luego los datos que hay por debajo se están replicando de manera síncrona, ¿no? Cualquier transacción que se haya completado en el nodo primario pues va a estar ya completada en el nodo secundario. Otra funcionalidad curiosa para tareas de disaster recovery o para acercar los datos a tus clientes que puedes tener en otro país o en otra zona o en otra región, pues es la de replicación cross-region que llamamos, ¿no? Donde puedes de manera asíncrona, esto sí, al final las limitaciones de la física pues son las que son, pues puedes replicar esos datos de manera continua a otras zonas, a otras regiones de AWS. ¿Cómo funcionan los backups en RDS? Bueno, pues hay 2 tipos de backups. Están los backups automáticos que puedes decidir o que puedes guardar hasta 35 días, en los que te damos la opción de hacer una recuperación a un punto concreto del tiempo.
Y luego también tenemos los backups manuales, ¿no? Donde tú puedes en cualquier momento solicitar una snapshot, una foto concreta en el tiempo, y esos backups están ahí hasta que tú quieras, permanentemente, o los borras. Estos backups se guardan en S3. S3 es nuestro servicio de almacenamiento de objetos, que tiene 11 nodes de durabilidad, lo cual os garantiza con una muy alta probabilidad que esos datos no se van a perder, ¿no? Vale, una mención rápida a nuestra solución de Amazon de RDS Aurora, ¿no? Al final, cuando, por ejemplo, MySQL tiene que diseñar y desarrollar el software de su base de datos, pues lo tiene que hacer compatible para muchas plataformas. Pues ese software tiene que funcionar en un laptop, tiene que funcionar en un servidor, tiene que funcionar en diferentes sistemas operativos. Nosotros, cuando trabajamos sobre Aurora, solo tenemos que conseguir que funcione bien y lo mejor posible en EC2. Ya está. Por eso conseguimos estos datos que veis en la pantalla. Conseguimos que sea hasta 5 veces más rápido que MySQL. Conseguimos, según nuestros benchmarks, hasta 500.000 lecturas por segundo para una base de datos transaccional. Es fantástico. Y 100.000 escrituras. 4 nodes de durabilidad. También utilizamos un almacenamiento especial basado en discos duros en estado sólido, donde replicamos los datos hasta en 6 sitios diferentes en múltiples facilities, ¿no? En múltiples zonas de disponibilidad. Podemos escalar hasta 64 teras, como he comentado antes, y tener hasta 15 réplicas de lectura. Cada una de esas réplicas de lectura tiene la capacidad de ser promocionada de manera muy rápida a primaria, en el caso de que haya un fallo en la base de datos primaria. ¿Quién está usando RDS? Bueno, pues tenemos clientes de todo tipo. Al final, bueno, quien sea que tenga una aplicación tiene una base de datos, ¿no? Y muchos de estos clientes que tenemos en la plataforma, ya tenemos millones, pues muchos de esos están usando RDS. Aquí podéis ver, por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona, Rovio, bueno, Samsung, unos cuantos, ¿no? De los pocos, de los muchos que tenemos, ¿no? Vamos a pasar a la otra opción que tenemos de base de datos. Esta es una base de datos basada en NoSQL, es un motor creado directamente por ingenieros de Amazon, y para cubrir un problema principal que tenía Amazon, que era bueno, pues conseguir mantener el ritmo con la escala del negocio, simple y llanamente, ¿no? Totalmente gestionado, garantizamos un rendimiento de menos de 10 milisegundos contra el servicio, no importa la escala, tiene una escala infinita. Nosotros decimos infinita, ahora que si mañana me venís y me decís, oye, yo quiero poner un exabyte en DynamoDB, pues probablemente te voy a decir, espera un segundito, vamos a hablar. Pero en realidad no hay un límite establecido como tal, ¿no? ¿A qué me refiero cuando es escalable? Pues esta es una métrica real de un cliente real en un caso concreto, ¿no? Tenemos picos de hasta un 300% de crecimiento. Imaginar hacer esto en un entorno tradicional vuestro, que tenéis que gestionar vosotros. Bueno, pues esto con DynamoDB es muy sencillo. Hace unos pocos días publicamos un poco los datos de uso del Prime Day de la tienda de retail, de Amazon.com, ¿no? A nivel global. Y uno de esos datos era el uso de DynamoDB. Entonces, a mí me impresionó ese dato, ¿no? Durante el Prime Day, DynamoDB tuvo picos de 12,9 millones de peticiones por segundo. 12,9 millones de peticiones por segundo. Para que os deis cuenta un poco de la escala en la que puede funcionar esto, ¿no? Predecible y constante. No importa el número de requests, ¿no? De peticiones, que el servicio siempre va a responder por debajo de los 10 milisegundos. Esto es algo importante, no importa la escala. Vais a poder crecer y decrecer como queráis, que el rendimiento de la base de datos va a ser predecible y constante. Rendimiento. Bueno, algo muy común y frecuente en el servicio de DynamoDB era poner una caché. Al final, todas las bases de datos pues, bueno, son susceptibles de poner una caché por delante para optimizar el rendimiento y para reducir los costes. Es más fácil y más económico el escalar la capa de caché que no la capa de base de datos. Bueno, pues esto los clientes lo hacían con su propia solución de caché, corriendo sobre C2 u otras soluciones, ¿no? Lo que hemos hecho en DynamoDB es sacar una solución embebida dentro del servicio que hemos llamado DynamoDB Accelerator, o también conocido como DAX. Básicamente ponemos una caché por delante que se ocupa de eso, ¿no? De cachear objetos, hacerlo más económico y más rápido. Luego os contaremos unos números.
Totalmente gestionado, flexible, multi-AZ por defecto, tolerante a fallos, hasta 10 réplicas. Y está integrado con AWS, se puede gestionar de manera sencilla desde la consola, bueno, tienes monitorización, tienes métricas de cómo está funcionando tu caché, etcétera, etcétera, ¿no? Así que si alguno estáis usando... ¿Hay alguien que esté usando Dynamo en la sesión? 2, 3... Bueno, pues si no estáis usando DAX, deberíais estar usando DAX. Muy bien. Con esto conseguimos rendimiento. Al final, la integración es muy sencilla para aquellos que lo estéis utilizando. Utiliza la misma API y requiere muy poca modificación del código. Así que, bueno, no hay que hacer grandes cambios. Al final, reducís mucho el coste. Cuando decimos que DynamoDB también es altamente disponible y durable, si existe esa palabra. Bueno, pues cuando tú pones un objeto en DynamoDB, ese objeto se replica de manera automática en diferentes zonas de disponibilidad. Si conocéis el concepto de región de AWS, pues bueno, una zona de disponibilidad no es otra cosa que uno o más data centers que están conectados entre sí por líneas de alta capacidad y de baja latencia. Eso permite cosas como estas, ¿no? Hacer replicaciones síncronas, construir arquitecturas resistentes a fallos, ¿no? Al final también en DynamoDB los discos duros son SSD y podéis elegir entre tener una consistencia, digamos, fuerte, strong consistency, o dejar una consistencia que ya gestiones a nivel de la aplicación. ¿Cómo definimos el rendimiento que quiero de DynamoDB? Bueno, pues al final hay dos parámetros, el parámetro de IOPS de lectura y el parámetro de IOPS de escritura, simple y llanamente. ¿Cómo modifico esta capacidad? Pues con una llamada a la API o bien a través de la consola, así de sencillo. Nosotros ya por debajo nos encargamos de particionar vuestro dataset de tal manera que consigamos esos rendimientos, ¿no? El coste asociado de DynamoDB va en función de la capacidad que vosotros definís y luego la cantidad de datos que vais a utilizar. No tenéis que ir a ningún sitio y decir yo quiero 50 gigas de DynamoDB. No, vosotros vais creciendo y decreciendo según queráis y nosotros ya nos ocupamos de la parte de billing de manera automática. ¿Quién está utilizando esto? Bueno, pues si podéis ver aquí, son empresas que necesitan una escala muy grande, ¿no? Por ejemplo, Supercell, los creadores de Clash of Clans, Clash Royale, son juegos que tienen presencia global y que tienen millones de usuarios activos, concurrentes. Bueno, pues esto probablemente con una base de datos transaccional lo iban a pasar mal. Aquí, bueno, tenéis el ejemplo de Jovan Talent, local. Bueno, pues son empresas que juegan en una liga de muchos millones de usuarios. El caso de Duolingo es un caso muy concreto. Aparte de usar un servicio, bueno, el servicio que llamamos Poly, de inteligencia artificial de texto a voz, ellos también utilizan Dynamo, de tal manera que bueno, tenían una base de datos MySQL transaccional que no conseguían escalar lo suficiente y gracias a DynamoDB pues ahora mismo tienen 8 millones de usuarios concurrentes utilizando su plataforma de aprendizaje de idiomas, ¿no? De ninguna otra manera hubieran podido conseguir esta escala con MySQL, ¿no? Bueno, Elastic Cache. Elastic Cache al final es una base de datos en memoria, como decía, que viene en dos sabores en AWS. Una es con Memcache y otra cosa es con Redis, ¿no? El Memcache de toda la vida está muy bien, pero a día de hoy lo que más vemos que se utiliza es el Redis por sus beneficios con respecto a la alta disponibilidad y tolerancia a fallos, aparte de otros beneficios como indexación y listado, ¿no? También la versión de Redis que ponemos en el servicio es una versión modificada un poco para que funcione mejor sobre C2. Esta slide creo que ilustra muy bien dónde encaja mejor Elastic Cache en todas las opciones que tenemos nosotros de almacenamiento en AWS, ¿no? Cuando el dato es muy caliente, es decir, es un dato que necesito que sea accesible muy rápido, que tenga una baja latencia, pero que no son grandes datasets, no van a ser petas de información, pues Elastic Cache es la solución a utilizar, es la que mejor encaja, ¿no?
Bueno, ¿y por qué Elastic Cache? ¿Cuáles son los beneficios que nosotros proponemos a los clientes? Pues básicamente porque reducimos mucho la latencia, pasamos a nanosegundos. Luego es totalmente gestionado. Al final, bueno, pues a lo mejor si tienes un nodo de Redis, pues no es ningún reto, pero ahora cuando empiezas a tener un clúster de 50 nodos de Redis, pues empieza a ser un reto, ¿verdad? Automática recuperación ante errores. Si nosotros detectamos monitorizando el servicio que hay algún fallo en uno de los nodos, somos capaces de recuperarlo y para ti ocurre todo de manera transparente, ¿vale? Tenemos un motor, como comentaba, de Redis mejorado. Tenemos también, esto es importante porque a la hora de configurar, como comentaba, en una arquitectura donde en nuestras regiones tenemos diferentes zonas de disponibilidad, el tráfico que hay entre zonas de disponibilidad muchas veces no los tenemos en cuenta. Entonces, si tú montas tu arquitectura con un Redis en EC2, tienes que tener en cuenta que la replicación de datos va a ser entre zonas de disponibilidad distintas y eso va a tener un coste. Cuando utilizas el servicio de Elastic Cache, pues eso va incluido en el precio del servicio, ¿no? Fácil de desplegar, la monitorización también va integrada con CloudWatch para que podáis ver vuestras métricas, etcétera, ¿no? Es compatible con la versión open source también. Y bueno, algunos de los clientes que tenemos, aquí podéis ver una slide de unos cuantos, pero bueno, aquí el caso que me gusta mucho es el de Expedia, que es digamos el número uno la agencia número uno de viajes en el mundo, ¿no? Que ellos han pasado, gracias a poner Redis Elastic Cache por delante de DynamoDB, pues han bajado de 35.000 IOPS, lo que tenían definido para DynamoDB, a 3.500 y han reducido por 6 su factura de DynamoDB. Lo cual es muy interesante, ¿verdad? Redshift, por último, para pasar muy rápido. Bueno, es una base de datos orientada de tipo Data Warehouse. Ahí arriba puede ser, como pone, más rápida, más barata y más sencilla. Esto, digamos, es algo común que vais a ver en Amazon desde el retail que os manda un paquete a casa, más rápido, más barato y más sencillo, hasta cómo os ofrecemos una base de datos, ¿no? Ese es el objetivo fundamental de Amazon como compañía, simplificar aquel modelo de negocio donde entra a funcionar, ¿no? Totalmente gestionado, puedes elegir entre discos duros magnéticos o SSD, depende de tus necesidades, y a un coste a una décima parte más de lo que cuesta una solución tradicional similar, ¿no? ¿Dónde encaja esto? Bueno, pues la típica gran corporación que quiere ahorrar costes de licenciamiento, de hardware. Bueno, pues esto encaja muy bien, simplificar la vida de los DBAs. Cualquier empresa que está buscando optimizar. Luego, bueno, nos contarán nuestros amigos de NetQuest el ejemplo concreto que tienen ellos utilizando Redshift, pero bueno, funciona muy bien a nivel de rendimiento. Las queries suelen funcionar mejor que en un entorno tradicional. O aquellas empresas que buscan un modelo de pago por uso y voy creciendo a medida que pues, mi negocio lo va necesitando. No tengo que sentarme con nadie a hablar de licencias, a pagar por adelantado ni nada. Yo puedo simplemente utilizar el servicio e ir pagando poco a poco a medida que voy creciendo, ¿no? La arquitectura un poco por encima, pues hay un leader node que va incluido, no tiene un coste adicional, y luego hay unos compute nodes. Básicamente la diferencia entre unos y otros es que uno se encarga de coordinar, digamos, me conecto por SQL o bien JDBC o DBC, lanzo mis queries y las queries, el nodo líder, entre comillas, las reparte entre los nodos de cómputo para que se ejecuten de la manera más eficiente, ¿no? Una novedad que tenemos con respecto a Redshift, de la que también nos hablará luego, es básicamente la opción de conectar con Redshift Spectrum, de hacer query directamente contra datos que tengo en S3. Al final, muchos de nuestros clientes utilizan S3 como su data lake y entonces, bueno, pues acaban poniendo ahí de todo, desde ficheros en CSV, TSV, Parquet, etcétera. Bueno, pues con Amazon Spectrum soy capaz de lanzar queries SQL sobre datos no estructurados, ¿no? Y con un rendimiento fantástico. En unas benchmarks que hemos lanzado nosotros somos capaces de mejorar muchísimo el rendimiento que da Spectrum con respecto a otras soluciones como puede ser Hadoop, ¿no? Creo que Redshift salió hace 4 años así. En estos años pues, hemos ido construyendo un ecosistema de partners muy potente, partners que nos ayudan en la integración de datos,
partners también que han integrado sus soluciones de Business Intelligence directamente contra Redshift, como son MicroStrategy, como son Kulik también. Y luego integradores de sistemas, bueno, pues al final esto es algo que los clientes demandáis y ellos han aprendido a utilizar Redshift de la mejor manera posible y ayudar a otros clientes a sacarlo adelante, ¿no? Clientes que están utilizando Redshift, pues bueno, hay una inmensa mayoría de los clientes que están utilizando esta solución en el cloud. Miniclip, una empresa de videojuegos que está en Portugal, Pinterest, Foursquare, bueno, pues hay unos cuantos, ¿no? El propio Amazon.com. Muy bien, resumiendo, y muy rápido. 4 opciones de las que os he hablado hoy: base de datos no SQL, base de datos relacional con diferentes motores, Oracle, SQL Server, MariaDB, Postgres, MySQL y Aurora, nuestra solución creada específicamente para el cloud. Bases de datos en memoria, Elastic Cache con opciones de Redis y Memcache, y base de datos Redshift de tipo Data Warehouse basada en Postgres, pero muy modificada para bueno, pues ser una base de datos columnar con compresión de datos y funcionar muy bien para workloads de reporting, ¿no? Las características de cada uno, acordaros en aquella slide que os mostraba de cómo tengo que considerar cuál es la base de datos apropiada para mi problema concreto. Bueno, pues bueno, aquí tenéis una especie de matriz, ¿no? Depende del tamaño, del tipo de queries que voy a lanzar, la concurrencia, cómo quiero que sea la escalabilidad, perdón. Pues bueno, son decisiones que hay que tomar a la hora de seleccionar una y otra, y muchos de nuestros clientes acaban utilizando varias de estas dependiendo de cada una de las aplicaciones o de sus problemas concretos, ¿no? Beneficios de servicios gestionados. Bueno, pues todo el tiempo que AWS está ocupándose de tus problemas, no te estás ocupando tú, y es tiempo que puedes dedicar a otras cosas, como hacer tu negocio mejor y sacarlo adelante, ¿no? Puedes crecer de manera flexible. Si tu negocio va bien, vas creciendo. Si tu negocio va mal, pues vas decreciendo. Incluso puedes llegar a cerrar y no tienes que convivir digamos que la agenda expansiva de haber hecho grandes inversiones en licenciamiento, en hardware, etcétera, etcétera, ¿no? Solo pagas por lo que consumes y está integrado todos estos servicios de manera nativa con otros servicios de la plataforma de AWS, como son S3 y otros. Una pequeña nota y pasamos rápidamente a lo interesante que es nuestro caso de uso con NetQuest. Básicamente, muchos podéis decir, muy bien, ¿y ahora cómo yo utilizo estos servicios? ¿Cómo hago una migración? A lo mejor, bueno, pues estas cosas no son fáciles, ¿no? Para eso sacamos un servicio que se llama Database Migration Service, que básicamente os ayuda a esa migración. A esa migración que puede ser una migración tipo de replicación continua, o puede ser una migración de tipo, oye, voy a hacer un dump y me lo llevo para allá, o quiero empezar a copiar todo lo que ocurre ahora en mi base de datos en on-premises o en otro sitio y directamente moverlo a RDS o a EC2 o directamente a Redshift. También tenemos migraciones o soporte para migrar desde MongoDB a DynamoDB. O sea, que aquí puedes hacer migraciones homogéneas o heterogéneas en base a lo que quieras. A lo mejor quieres librarte de unos licenciamientos muy caros y quieres hacer una migración, por ejemplo, de Oracle a Aurora, ¿no? Bueno, pues eso con este servicio lo podemos hacer de manera sencilla, sin ningún tipo de agente instalado en ninguno de los servidores, simplemente pues con usuarios conectándose a las instancias de bases de datos y haciendo replicación de lo que va ocurriendo a través del Transaction Log. Muy bien, pues hasta aquí mi parte. Invito a que nos cuente su historia un poco Alejo sobre NetQuest, que yo creo que es lo más interesante. Muchas gracias. Bueno, gracias, Carlos. Bueno, soy Alejo Buixeres, responsable de Business Intelligence en NetQuest, y un poco pues vengo hoy aquí pues a explicaros nuestra experiencia con Amazon y en concreto pues con la temática de la charla con bases de datos gestionadas. Primero de todo, un poco sobre nosotros. NetQuest es una empresa que lleva pues más de 15 años ofreciendo lo que son datos genuinos y reveladores a los agentes de investigación de mercados. Es una empresa fuertemente tecnológica basada en lo que se llaman paneles de consumidores. Son 100% online y como servicios, líneas de servicio, tenemos primero de todo la línea más clásica, que son las encuestas online, que nos permiten obtener opinión de los clientes pues para
por ejemplo, sacar nuevas líneas de producto, ver cómo están respondiendo en el mercado, etcétera, ¿no? Hace 3 o 4 años compramos una empresa holandesa que había desarrollado un software de tracking que se puede instalar tanto en dispositivos móviles como en ordenadores de escritorio y nos permite complementar lo que es los datos de encuestas, ¿no? Siempre, pues claro, está bajo la aceptación del panelista, ¿no? También, por último, otra línea es el perfilado. Tenemos a nuestros panelistas muy perfilados, tenemos definidas más de 1000 variables de perfil y esto nos permite optimizar mucho también las otras 2 líneas, ¿no? Estamos presentes en todo el mundo, estamos ahora mismo en un proceso de expansión internacional. Primero empezamos en Iberia, pero luego rápidamente nos extendimos a Latinoamérica. Hace poco pues, hemos arrancado en Estados Unidos y aunque no sale en la slide, pero también acabamos de arrancar en Inglaterra, Francia, Italia y Alemania. Comentar, ¿no? Una de nuestras, podríamos decir, distinciones respecto quizás a otras empresas del sector. Nuestro panel es un panel cerrado, es decir, no se puede acceder directamente, es por invitación. Esto garantiza un poco la calidad de los datos. También lo que es la incentivación es también original, genuina, porque en vez de hacer una recompensación directa sobre cada encuesta, tenemos un programa de puntos que el panelista va recibiendo puntos por cada una de las participaciones. Además, no solo recibe puntos por la participación entera, sino cualquier tipo de participación. Y luego estos puntos pues tenemos una tienda online donde los puede cambiar por un catálogo muy amplio de incentivos que son tanto físicos como virtuales. Bueno, como responsable de Business Intelligence, aquí os vengo a explicar un caso de uso, ¿no? En esta slide hemos intentado representar en un diagrama este caso de uso. No contempla todos los casos de uso del sistema informacional. Esto nació pues, hace 2 años que la empresa, desde el área de tecnología, se decidió apostar por la creación de un área de Business Intelligence. Se había detectado desde las diferentes áreas de la empresa pues, esta necesidad creciente de reporting, de poder convertir los datos en información valiosa para que las decisiones pues, estén basadas en datos y no en una mera intuición. Entonces, el diagrama al final lo que intenta representar es el flujo de la información que va de abajo a arriba a la derecha. En este caso tenemos 2 fuentes de datos, tenemos un sistema que es PMP, que es el Panel Management Platform, que es un sistema desarrollado por nosotros para todo lo que es la gestión de los paneles. Aquí comentar, ¿no? Una peculiaridad a nivel de sistemas de información. NetQuest disponemos de muchos sistemas de información y una de las problemáticas era que la información estaba en silos en cada uno de estos sistemas, ¿no? El objetivo de este nuevo sistema informacional es desarrollar toda una serie de procesos que de forma automatizada permitan recopilar toda esta información desde los diferentes sistemas, almacenarla en un único repositorio, transformarla, limpiarla, validarla y exponerla de diferentes maneras según la necesidad al usuario de negocio para poder explotarla, ¿no? Entonces, en este caso, como explicábamos, tenemos nuestro Panel Management Platform, que es una aplicación web y a nivel de persistencia pues, tiene una base de datos relacional. En este caso pues, la tenemos, como no, pues, en Amazon RDS. Una de las necesidades era explotar esta fuente de información. Hicimos varios planteamientos, que si batch, que si real time. A nivel de negocio pues, se detectó en algunas áreas la necesidad de explotar la información con bastante frecuencia y información fresca, ¿no? Entonces, la solución que apostamos es un componente de Change Data Capture que ha salido en otras sesiones. Esto, por ejemplo, lo tiene Amazon Data Migration Service para lo que es la migración inicial. Lo que hace es, actúa como una réplica, una read réplica de RDS y va generando un stream de eventos que los vamos enrutando en Kinesis, ¿no?
Una vez enrutados en Kinesis, los bifurcamos hacia dos sitios. Por un lado, hacia S3. Si habéis estado en alguna de las charlas de Big Data, pues habréis oído que una buena práctica es almacenarlo todo en S3, ¿no? Porque luego nunca se sabe. La información en el futuro la puedes querer explotar de diferentes formas, ¿no? Y si la tienes persistida en un sitio, pues siempre podrás. Y por otro lado, la procesamos en tiempo real a través de un clúster MR con Spark Streaming. La información, una vez procesada, la guardamos en S3 y desde S3 realizamos lo que son las cargas sobre Redshift. Comentar, ¿no? Redshift, como ha comentado Carlos, es una base de datos específica para workloads analíticos, SMPP, y puede escalar horizontalmente añadiendo más nodos al clúster, ¿no? Una buena práctica que ya dice Amazon desde el principio es cargar datos desde S3 de tal manera que se pueden cargar en paralelo, ¿vale? También pues, los datos lo mejor es que estén particionados con un número equivalente o proporcional, ¿vale? Al número de nodos que tiene el clúster de Redshift. Una vez cargados en Redshift, pues desde ahí ya con cualquier herramienta, ya sea una herramienta de Business Intelligence como Qlik, Tableau, MicroStrategy, pues vía JDBC, o si tenéis un equipo como nosotros de Data Scientists que quiere hacer un análisis más pues, de modelado de datos, algoritmos, estimaciones, pues con una herramienta como R, ¿no? ¿Qué más? Comentar, desde hace unos meses estamos aprovechando otra tecnología que liberó Amazon, que es Athena, que nos permite atacar directamente contra el Data Lake en S3. Si hay algunos datos que queremos explotar y que no están en el Data Warehouse, pues con esta herramienta podemos hacerlo, ¿no? También se puede utilizar vía JDBC. Por último, pues, bueno, no hemos comentado, utilizamos DynamoDB para hacer lo que es el checkpointing de Spark. Si utilizáis el conector que ya proporciona Amazon para Kinesis, la Kinesis Consumer Library, por debajo automáticamente ya os va haciendo el checkpointing. En el caso de que cayera el clúster, pues cuando se vuelva a arrancar siempre sabe en qué punto del stream de Kinesis se ha quedado, ¿no? Bueno, estamos también empezando a probar Amazon Glue, que creemos que nos puede ayudar en algunos casos de uso, en concreto aquí pues para realizar lo que es todo la transformación a nivel de formato, de compresión de datos, de los datos que van llegando a S3, ¿no? Bueno, con la temática de esta charla pues queríamos hacer énfasis en dos servicios, ¿no? Primero lo que es Amazon RDS, que ha salido en el caso de uso, y luego explicaremos en Redshift, ¿no? RDS, aquí salen una de las pocas funcionalidades que ofrece Amazon. Hemos destacado las que a nosotros nos han ayudado más, ¿no? El poder disponer de copias de seguridad automatizadas, encriptadas. Esto permite, primero, ahorrar costes a nivel operativo, pero luego también pues, flexibilidad. Tengo una cuenta de producción, una cuenta de desarrollo, necesito hacer transferencias de datos, ¿no? Pues a través de la transferencia de snapshots entre cuentas, pues es una operación que se convierte en algo sencillo. Otro tema, pues el point in time recovery, ¿no? Aquí en este caso, pues es un detalle con más profundidad de lo que es la captura de datos en real time desde la base de datos en RDS. En este caso nos encontrábamos con la casuística o la problemática de que, claro, no solo necesitas los datos que se producen desde el momento en el que te enganchas, sino todo el histórico de datos, ¿no? Esto, con la gestión de snapshots con RDS, pues nos lo ha facilitado. Por un lado, sobre la base de datos real, en producción, enganchamos lo que es el componente CDC, pero por otro lado, hacemos un snapshot de la misma base de datos, la levantamos en otra instancia y ahí hacemos lo que es el exportado masivo de toda la historia. Y para poderlo sincronizar en el tiempo, pues utilizamos el Point in Time Recovery de Amazon RDS, que nos permite especificar el segundo en concreto en el cual queremos recuperar la base de datos. De tal manera podemos sincronizar lo que son los datos que vienen del Bootstrap con los datos que vienen de la parte real time.
¿Qué más cosas? Multi-AZ, la verdad es que facilita mucho el poder garantizar alta disponibilidad ante fallos, ante operaciones de mantenimiento. El failover son unos pocos segundos, no llega al minuto y es algo totalmente transparente de cara al usuario, ¿no? Otro tema, disponer de read réplicas para, por ejemplo, pues analistas que quieran hacer consultas sobre la base de datos transaccional sin impactar lo que es la aplicación transaccional en sí, ¿no? Pues se pueden generar read réplicas sin mucho problema. Contemplamos en el futuro bastante próximo, porque ya estamos haciendo pruebas de concepto, de migrar varias de nuestras RDS a Aurora. Esto nos dará mayor flexibilidad por cómo gestiona lo que son, tiene, como ha explicado Carlos, el concepto de que han separado lo que es la parte de persistencia de datos del motor de base de datos, y eso da mayor flexibilidad en la gestión de las read réplicas, en el crear lo que se llaman clones, en el caso de Aurora, para otros entornos, y es mucho más flexible. Y cómo no, pues lo que ya se ha hablado en varias charlas, pues el incremento en el performance. En cuanto a Redshift, pues como ha mencionado antes, lo primero, el tema de performance. Cuando empezamos todo lo que es el sistema informacional, se estaban realizando muchas consultas de reporting contra la base de datos MySQL en RDS. Nos encontramos con consultas que estaban durando 2 semanas y a veces se cortaban porque el domingo, por ejemplo, si hay una ventana de mantenimiento, pues la base de datos se reinicia, ¿no? Y con el mismo modelo de datos, previo a hacer ninguna transformación de datos, lo pasamos tal cual a Redshift y las consultas duraban menos de 1 minuto. Entonces, aquí remarcar, ¿no?, que es muy importante que en función del caso de uso tenemos que utilizar una tecnología u otra. Hay la frase esta clásica que se decía hace bastantes años de one size fits all. Ahora ya no una base de datos relacional cubre todos los casos de uso. Tenemos que conocer bien cada caso de uso y saber qué tecnología aplica en cada caso, ¿no? ¿Qué más cosas? Como no, el tema de las snapshots automatizadas, el poder parar y eliminar clusters, el poder escalarlos. En nuestro caso, entornos de desarrollo, pues no están 24/7, tenemos unos scripts automáticos que nos lo levantan por la mañana y lo paran por la tarde. El resize, por ejemplo, en la operación de Bootstrap, que claro, estamos tratando con un volumen de datos mucho más elevado que luego cuando estamos en real time, necesitamos un clúster mucho mayor. Bueno, pues lo escalamos hacia arriba, hacemos todo lo que es la transformación de los datos y luego lo volvemos a bajar. Como no, también el poder transferir snapshots entre cuentas, la gestión que tiene de las cargas de trabajo, el poder a partir de un snapshot hacer una restauración pero solo de una tabla, encriptación de datos, viene con un solo clic, y pues también las user-defined functions que permiten extender lo que es el lenguaje SQL, ¿no?, con Python, por ejemplo. Bueno, y luego otro tema a remarcar. Amazon, aparte de ir evolucionando las tecnologías que hay por debajo, podríamos decir, sin ninguna gran implicación de cara al cliente, otra cosa es la integración que ofrece entre sus diferentes catálogos de productos, ¿no? En este caso, pues destacamos, por ejemplo, la integración que hay para migraciones con Amazon Data Migration Service, pero luego pues con MR, con Kinesis Firehouse. Bueno, por último, queríamos explicaros un caso concreto. Estamos ya desde hace un tiempo inspeccionando, evaluando Redshift Spectrum, que es una nueva funcionalidad que ha salido hace muy poco, y la verdad es que para algunos casos de uso nos está ayudando mucho. En concreto, y volviendo al diagrama que os hemos enseñado antes, tenemos por un lado información de nuestros panelistas que ya ha sido procesada y cargada en el Data Warehouse, pero luego tenemos otra fuente de datos que también salía en el diagrama, que es nuestro proveedor de envío de emails, que también a nivel de stream nos envía un stream de datos con todos los eventos que van ocurriendo pues, con los emails, ¿no?
Se envía un email, se abre, se hace clic, se marca como spam, se rebota, etc., ¿no? Todo esto lo queremos procesar y cruzar con la información de el panelista ha participado en la encuesta, etc., ¿no? Para tener una visión 360 de cada panelista. Sin Spectrum, ¿qué teníamos que hacer? Pues teníamos que levantar infraestructura, realizar un proceso que cogiera los datos de S3, cogiera los datos de Redshift, los juntara y los procesara, ¿no? Con Spectrum, pues de forma automática, con una sola query, podemos hacer cruces de datos entre lo que es el Data Warehouse y el Data Lake. Yo diría, y sale cuando lo anunciaron, ¿no? Pues que Spectrum permite aumentar lo que es el Data Warehouse, extenderlo, ir más allá de lo que son los datos que hay en el propio Data Warehouse. Y la verdad pues es que nos está ayudando mucho para algunos casos de uso como procesos ETL, pruebas de concepto, etc. Bueno, y esto es todo. Muchas gracias.